Gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a entrar en nuestro tema central. Los invitamos a que en este momento pues se conecten, nos envíen sus inquietudes, sus aportes, porque el tema central es muy interesante, que es la evaluación como imperativo social y la necesidad curricular. Hoy vamos a abordar nuestra segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando sobre esto y tocamos algunos temas. Sucintamente, Dino nos va a contar precisamente qué fue lo que comentamos para retomar nuevamente el libro. Ya, bueno, entonces tú me estás proponiendo que haga un resumen de lo anterior. Hay que actualizar a los que llegan ahí. No, yo creo que la cuestión se puede contextualizar a partir de lo que voy diciendo, y lo estoy haciendo porque hubo unas inquietudes de algunas personas que de alguna manera manifestaron que esto de la evaluación se había tratado de una manera, si se quiere, muy ligera, muy rápida. Entonces es conveniente puntualizar un poco más con respecto a eso que se dijo, porque de alguna manera en nuestro sistema educativo la evaluación es algo así como una cosa intocable y no se puede pensar procesos pedagógicos si no existen prácticas de evaluación. Y el asunto que a mí me parece que vale la pena señalar es que la evaluación no solamente pervierte el proceso de educación, sino que lo falsea. O sea, ¿qué quiero decir? Ya esto lo dije la vez pasada y en este momento lo voy a repetir. Es decir, cuando el niño, o cuando todos nosotros concebimos las concebimos como el centro del saber. La escuela es de las cosas más respetadas. La escuela es algo así como un territorio sagrado, porque es un territorio dedicado al conocimiento. Pero cuando nosotros vemos lo que sucede dentro de las escuelas, y especialmente lo que sucede dentro de las escuelas debido a las prácticas de evaluación, como que empezamos a desengañarnos, o a engañarnos precisamente de lo que pasa en la escuela. Porque si bien en una época, en un momento, los niños van a la escuela con la perspectiva de saber, por ejemplo, de saber por qué flota el hielo, de saber por qué sopla el viento, de saber por qué hay tierra caliente y hay tierra fría, por qué los polos, por qué el mundo que vivimos es como es. Esas preguntas que tienen los niños con respecto a la geografía, con respecto a los fenómenos, con respecto al funcionamiento de las cosas, esa necesidad que ellos plantean de saber, de conocer las explicaciones, se frustra muy pronto en la escuela, porque después de que el niño, digamos, después de 2 o 3 años de estar el niño en la escuela, cuando el niño ya tiene 7, 8 o 9 años, descubre que la escuela no es un sitio donde se aprende cómo funciona el mundo, cómo se resuelven las preguntas con respecto a los fenómenos naturales, sino que la escuela es un sitio donde se va a sacar notas y a presentar exámenes. Y entonces el niño ya no estudia para saber cómo funcionan las cosas, sino que el niño estudia para pasar exámenes. Y cuando uno ve a un niño estudiando y le pregunta por qué está estudiando, el niño dice porque tengo una previa mañana, porque tengo un examen mañana. O sea, la razón de ser del estudio, de la búsqueda de explicación de los fenómenos, desapareció. Y en este momento la gente estudia fundamentalmente para pasar. Y ese ha sido un tránsito supremamente complicado, ha sido un tránsito que de alguna manera ha terminado con la función real importante de la escuela. Este no es un problema solamente de Colombia, es un problema en todo el mundo, porque el sistema escolar del mundo prácticamente se ha ido unificando dentro de ciertas perspectivas muy bien definidas, y lo que se hace en una parte se replica en otra parte y se siguen repitiendo las mismas cosas en todas partes, y me parece que se viven repitiendo fundamentalmente los mismos errores en todas partes. O sea, yo creo que en todas partes el deseo de saber ha desaparecido en la escuela, y en la escuela lo que aparece es la necesidad de pasar los exámenes. Ese es un problema complicado de la evaluación, porque de alguna manera da en el punto más, llamémoslo, sensible
del sentido de la escuela, que es el conocimiento. La evaluación termina, acaba con la ilusión del conocimiento de parte del niño. Porque entre otras cosas, y esto es desde una perspectiva práctica, esto sí no lo habíamos dicho hace 8 días, de todas maneras, el problema de la evaluación es que se convierte en una necesidad para justificar lo que se hace. O sea, si el niño estudia, entonces pasa. Y si el niño no estudia, no pasa. Y entonces el nivel de compromiso del niño con el estudio se ve a través de la nota. Pero la nota no dice nada, ni el estudio dice nada, porque esas cosas se han demeritado por una razón absolutamente precisa. Solamente se puede evaluar lo que se puede medir. Lo que no se puede medir, no se evalúa. Entonces nosotros evaluamos cosas que se pueden medir, como las cosas relacionadas con las informaciones. O sea, yo puedo decir, al terminar este capítulo, el niño estará en capacidad de citar 10 capitales de Europa. Y entonces, efectivamente, lo ponemos a que diga 10 capitales de Europa y las dice, y entonces pasó esa clase de geografía. Y esto se podría hacer con muchas cosas. Podría decir qué países son los más los mejores productores de tal cosa, y si el niño no sabe, nos dice, y esto es puramente memoria, pero eso no es conocimiento, sino eso es información. Ustedes no me van a creer, pero podríamos demostrarlo. El conocimiento no se puede medir. Y yo creo que vale la pena que pensemos a ver si es posible. Cuando yo digo, yo tengo experiencia en eso, o mi experiencia es en tal cosa, por ejemplo, yo tengo experiencia ¿en qué? En cuidar rebaños de ovejas para que no se me dispersen cuando estoy en el campo, y entonces yo sé cómo coloco los perros en diferentes partes para que las ovejas estén reunidas en una determinada parte y no se pierdan para otra parte. Entonces el pastor tiene experiencia en cuidar sus ovejas. Pero cuando yo le digo, escriba su experiencia, eso es imposible. Porque es que la experiencia es algo que no se puede escribir. La experiencia es la experiencia. La experiencia, cuando se mide, se acaba el conocimiento, se acaba la experiencia, porque la escritura la convierte en una información. Cuando la persona sabe hacer las cosas, las hace. ¿Ya? Entonces, así como la experiencia no se puede escribir, así como la experiencia no se puede convertir en una sentencia, en una frase, el conocimiento tampoco. Pero la información sí. Entonces, como la información sí se puede medir, entonces la evaluación escolar se restringe a lo que se puede medir, se restringe a la información. Entonces, el niño sabe factorizar, entonces lo ponemos a hacer 4 o 5 factorizaciones, pero todo el mundo sabe que eso de factorizar, eso no es conocimiento. Eso es la consecuencia de seguir un procedimiento muy bien definido que conduce precisamente a la factorización. ¿Y cómo será la cuestión de Clark? Es un procedimiento que las máquinas pueden hacer ese procedimiento. Los computadores, los programas de matemáticas hacen ese procedimiento. Eso no son matemáticas, son algoritmos. Entonces, volviendo sobre el asunto, como lo único que se puede medir es la información, y nosotros tenemos que evaluar, entonces lo que se hace en la escuela se reduce a la transmisión de informaciones, pero no hay un juego con el conocimiento. Cuando hay un juego con el conocimiento, hay un compromiso con la creatividad, o un compromiso con la imaginación, o un compromiso con la experiencia, o un compromiso con la conversación. Pero si las cosas se reducen a la información, entonces ya esas cosas se pierden, y por eso, y esto lo podíamos comprobar muy fácilmente yendo a las instituciones educativas, por eso en las escuelas no hay nada que tenga que ver con la creatividad, no hay nada que tenga que ver con la imaginación. Todo lo que pasa allí tiene que ver con lo que ya existe y con el propósito de repetirlo para mantenerlo vivo, dijéramos así, entre comillas, vivo, porque si se mantiene solamente en la memoria,
yo diría que más que vivo, esa información está muerta. Entonces en la escuela, repito, lo primero, se acabó el compromiso con el conocimiento y el compromiso es por pasar, es con la evaluación. Pero lo segundo, el conocimiento no tiene ninguna importancia porque no se puede medir. Entonces, como no se puede medir, nosotros restringimos lo que se hace en la escuela simplemente a información. Ese es un aspecto que es muy complicado en la escuela y que va aparejado con otras cosas que son también, digámoslo así, que tenemos también que discutirlas. Y es que tanto el currículum que dice qué es lo que debe aprender el niño y cómo debe aprenderlo, como los manuales de convivencia que dicen cómo debe comportarse el niño, como todos los otros reglamentos y manuales, todas esas cosas se han convertido en unos elementos de control. Y la escuela es un centro de control. Y eso es muy complicado porque de alguna manera lleva dentro de sí una idea acerca de lo que es el hombre, de lo que es la persona, de lo que somos los niños, ¿ya? Entonces los niños hay que tenerlos controlados y todos esos elementos son elementos de control. Y los niños viven en la escuela, es un ambiente de control. Por eso hay una cosa que es muy interesante y es que lo que los niños aprenden en la escuela no es lo que los maestros les enseñan. Porque lo que los maestros les enseñan son informaciones que los niños los repiten, presentan el examen y a los 2 o 3 días ya nos han olvidado, ¿ya? Es de eso que se aprende memorísticamente en la escuela, muy poco queda después de 2 o 3 días. Todo eso se olvida. Ahí me surge algo muy interesante y es que eso que se enseña al mismo tiempo hace que la escuela, mi pregunta es que se convierta la escuela, digamos, como en una especie de cápsula, porque el niño no está en contacto con su realidad, con su contexto. Entonces aprende cosas que no son de contexto, no las necesita, pero de alguna manera uno podría pensar que es como como esos controles, esas notas, eso que hay que controlar y que estudiar y que aprender y portarse obedientemente y aprender y sacar buenas notas, de alguna manera no hace como una educación encapsulada. Ya, tú dijiste 2 cosas que va a ser difícil tratarlas acá, y es porque tú te referiste a la obediencia, ¿ya? Yo creo que la escuela, con toda su estructura de manuales, de currículum, de controles, es una institución hecha para que el niño aprenda a ser obediente, sea obediente. Y lo que logra la escuela, realmente, el título de bachiller que obtienen los niños cuando terminan la escuela, es una impronta diciendo el niño aprendió a ser obediente. El niño estudia lo que le dicen, hace lo que le dicen, se comporta como le dicen, dice lo que le dicen y no tiene la posibilidad, y no va a pelear por eso porque fue el que se acostumbró a ser obediente y no va a tener la posibilidad de decidir por sí mismo. Y uno pregunta, ¿qué puede decidir un niño en la escuela? ¿Qué puede decidir? Y decidir tiene que ver con la libertad. Decidir tiene que ver con la democracia. Entonces la escuela, a través del currículum, a través de la evaluación, a través de la obediencia, está creando personas negadas para la democracia. Pero tú dijiste otra cosa, es que son muchas cosas. Claro que la escuela es una cápsula, y es una cápsula cada vez más estandarizada. Esa cápsula que se está imponiendo en nuestros colegios es una cápsula que también se está imponiendo en Australia y en Chile y en Finlandia y en las escuelas norteamericanas y en todas partes. Es una cápsula perfectamente bien determinada que tiene una cantidad de informaciones neutrales que supuestamente todos tienen que aprender, pero que no lo comprometen con lo local, con el contexto donde se vive. Entonces nosotros podemos aprender la misma álgebra de los australianos y de los africanos y de los alemanes, nosotros podemos aprender la misma lenguaje, las mismas ciencias de todos, porque eso está encapsulado. Esa es la cápsula que todos
todos tienen como un compromiso de aprendizaje en la escuela. Pero cuando uno dice, ¿y lo nuestro qué? ¿Ya? Y cuando uno dice, ¿y nuestros recursos naturales? ¿Y nuestra biodiversidad? No, en la escuela no hay tiempo para estudiar la biodiversidad. En la escuela no hay tiempo para comprometernos con nuestros propios problemas, porque estamos dedicados a aprender lo que nos viene encapsulado, que tú lo dices, y no hay tiempo para aprender lo que realmente necesitamos aprender y que tiene que ver con las perspectivas de nuestro país, las perspectivas de realización de cada uno de nuestros conciudadanos, de los colombianos que vivimos aquí, porque estamos repitiendo lo que repiten todos, que es simplemente una perspectiva muy clara de obediencia, obediencia, obediencia. Cuando nosotros logremos hacer un currículum comprometido, o sea, sacarlo de la cápsula, comprometido con nuestro entorno, con nuestra historia, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, pero también con nuestras posibilidades, ese día Colombia podrá empezar a construir una perspectiva cierta de desarrollo y de realización, no solamente para el país, sino también para cada uno de nosotros. Y Dino, una cosa hablando pues de la evaluación y todas esas notas que tú ya vienes hablando desde el principio, y es estas notas, bueno, las notas mantienen una dinámica dentro de la escuela, pero ¿qué es lo que hacen? O sea, con las notas, ¿qué es lo que supuestamente se logra? O sea, ¿qué es lo que hace la evaluación? ¿Qué es lo qué es eso, esa dinámica que mantiene? ¿Qué son las características? O sea, ¿para qué se evalúa? Sí, se ha inventado una dinámica interna dentro de la escuela para mantener a los niños preocupados por pasar. Y realmente el niño en cada curso está preocupado por pasar al siguiente curso. El de cuarto quiere pasar a quinto y el de octavo quiere pasar a noveno, y la perspectiva es pasar. Y es un éxito cuando el niño pasó de un nivel al otro nivel. Pero cuando uno pregunta qué significa haber pasado, uno encuentra que no tiene absolutamente ningún significado. Ese es un juego, es el juego de la escuela. El juego de la escuela es el juego a pasar, ¿ya? Y ese juego a pasar no tiene que ver con el conocimiento, simplemente es un juego. Entonces los niños en cuarto de bachillerato hacen álgebra, y hacen el teorema del binomio, y hacen una cantidad de cosas ahí, y eso es bonito. Entonces, para muchas personas es muy atractivo hacer eso porque son unos juegos bonitos. Es como resolver sudokus o como hacer ese tipo de acertijos. Son bonitos, ¿ya? Y si uno los hace y aprende a jugar de esas cosas, pues bonito, aprende a jugarlo. Pero esa cosa no significa absolutamente nada para el pensamiento matemático ni para la matemática misma, ¿ya? Porque esos son simplemente procedimientos, ¿ya? Claro, uno puede aprender a hacer cosas interesantes con eso, pero eso no son matemáticas. El pensamiento matemático es otra cosa. Yo diría, y esto vamos a tener que hablar en otra oportunidad, yo diría que las cosas se salvarían si en vez de estar solamente el pensamiento deductivo en la escuela, que es el que está detrás de la generalización, el procedimiento, los casos particulares y las tareas que toca hacer los niños, si en vez de estar solamente el pensamiento deductivo, estuviera también el pensamiento abductivo, nos salvábamos. Porque con el pensamiento abductivo se logra enunciar hipótesis, se logra inventar teorías, se logra hacer metáforas. Es empezar a vivir el mundo del subjuntivo. Yo creo que la escuela debería pasar del indicativo al subjuntivo. O sea, pasar de esto es así a una cosa, ¿qué pasaría si esto fuera así? ¿Qué pasaría si? ¿Ya? ¿Cómo serían las cosas si esto sucediera de otra manera? Cuando nosotros empezamos a pensar en subjuntivo, empezamos a inventar. Y cuando empezamos a inventar, nos salvamos, porque dejamos de ser repetidores y empezamos a crear un mundo distinto, un mundo quizás más atractivo, quizás más productivo, pero con toda seguridad, un mundo en el cual nosotros somos más autónomos y más protagonistas. Sí, yo ahí veo que pues la nota sirve para evaluar cuánto se memorizó, o sea, cuánta información memorizó el estudiante, que como bien sabemos a los 5 o 10 al día siguiente ya se le habrá olvidado, pero también es como interesante verlo como
como un instrumento de obediencia, ¿no? De control. Muchas veces no lo ve, tú lo decías en otras oportunidades, el maestro con la nota hace lo que quiere, ¿no? O sea, es un control tenaz. Si no viene, si no se levanta, si no se sube se baja la falda, si no se viene bien organizado, si esto, mala nota, ¿no? Entonces es una herramienta terrible de obediencia y de control también, pero también es una herramienta que pues constata memoria, porque esto no se puede, lo que tú has dicho todo eso, o sea, ¿cómo se puede medir el conocimiento? Sí, la memoria es muy importante. Yo creo que hay que hacer ejercicios de memoria. Yo creo que la memoria es clave, ¿ya? Pero la memoria no es lo único. Además de memorizar, hombre, vale la pena pensar. Además de memorizar, vale la pena inventar. Y el encanto que vive el niño cuando el niño se inventa alguna cosa. Y los niños pequeños se inventan el mundo y lo están inventando todos los días. Y el maestro y la escuela y muchos adultos quieren entregarle al niño inventado, quieren entregar al niño su mundo inventado para que el niño viva el mundo del adulto y no el mundo del niño. Y el niño afortunadamente es muy testarudo y continúa inventándose su mundo. Y yo creo que sería interesante que la escuela estuviera más orientada a propiciar que el niño invente su mundo, sus múltiples mundos, a que repita ese mundo caduco y castrante en muchas formas que le da la escuela y que le damos los maestros. Sí, es apasionante este tema, sobre todo cómo lo pones y cómo a uno lo sorprende, pero también lo pone a pensar sobre la realidad que está viendo, que uno muchas veces dice, sí, la nota, eso sí, ya y toca hacer eso y nadie piensa que todo el mundo lo hace, ¿cierto? Es tanto así que tenemos aquí, por ejemplo, Nidia Janet Ordóñez nos dice, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. También María de Didi Díaz dice, excelente Dino. Saludos a JP Páez, que se unió en este momento también. Entonces, de acuerdo, totalmente, yo creo que muchas personas resuenan con lo que estás presentando, esta visión de la evaluación, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Yo voy a ser reiterativo en esto porque a mí me parece que es clave. Yo creo que tenemos que desenmascarar todas esas prácticas memorísticas que están acabando con la creatividad de los niños y que están acabando con la escuela, que de ser un centro de invención, de un centro de explicación, un centro de investigación, se ha convertido simplemente en un claustro de repetición y memorización, muchas veces de cosas que ya no son ciertas. No, y que no son para nuestro contexto. Y muchas veces también las notas les crean a los niños, yo he visto, les crean problemas a los niños, problemas de que ellos creen que no son buenos, de que los etiquetaron como malos, de que ellos dicen, pero yo no sirvo para esto, que no saqué una buena nota, y eso crea un complejo y unas cosas de frustración en los niños terribles, ¿no? Y de inseguridades. Y realmente ellos no son los del problema, porque el problema es el que está sujeto a dictaminar todo con notas, ¿no? Y los niños dicen que muchos de ellos no tienen ningún problema, ellos son felices, inventan y ven el mundo. No, pero es que también son tan estériles las cosas que se hacen en la escuela, que solamente con la amenaza los niños las repiten y las aprenden, ¿ya? Porque ¿qué interés puede tener para el niño que está jugando a lo que juegan los niños? ¿Qué interés puede tener una clase en la cual lo ponen a hacer multiplicaciones de números de 3 cifras por números de 3 cifras? ¿Ya? Cuando existen las calculadoras. Es decir, la clase muchas veces está localizada 50 años más atrás que las posibilidades reales del momento. Es decir, hay un gran anacronismo, no solamente en los temas que se estudian, sino en las perspectivas de logro que se plantean para los niños en cada clase particular. Y una pregunta que tengo, Dino, la nota, la evaluación, digamos, también nace, no sé si también eso tiene que ver con la intención de masificación de la educación, o sea, a través de la nota y del currículum, puedo yo también masificar una sociedad y pues también que sea más obediente. ¿Tiene algo de esas intenciones? Sí, esto de la obediencia ya lo decías,
ya lo decíamos antes, pero ahora anotas tú otra cosa que también es muy interesante, es el problema de la homogenización, ¿ya? En la escuela todo el mundo es juzgado de la misma manera frente a las pruebas, frente a las exigencias curriculares. Y eso que podría verse como una cosa de justicia para que no haya discriminación y todo el mundo haga y aprenda lo mismo, se convierte en una cosa supremamente injusta porque todos somos distintos. Y hay niños que son muy buenos en la pintura, y hay niños que son muy buenos en la música, y hay niños que son muy buenos en el razonamiento matemático, y no, a todos les toca repetir de la misma manera las mismas cosas, dar cuenta de las mismas cosas sin tener en cuenta que son distintos. Un elemento clave de las escuelas, y esto de las cosas de las inteligencias múltiples, una cosa que es muy importante, es que todo niño debe tener la posibilidad de lograr la realización de sus capacidades, ¿ya? Por más diferentes que sean de las de los otros, y no debemos pensar que todo el mundo debe hacer lo mismo a pesar de que tenga capacidades para hacer otra cosa. Yo creo que esa es una conquista que hay que conseguir, una escuela distinta para cada quien de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus inteligencias múltiples, por ejemplo. A propósito, Nidia Janet Ordóñez anota algo muy interesante, dice: cuesta demasiado no solo concebir, sino crear una escuela innovadora, pero sí se podrían dar avances desde las áreas. O sea, sí, claro, Nidia, estamos de acuerdo. Sí, o sea, es difícil concebir una escuela innovadora, ¿no? Eso mucha gente dice, escuchaba que hace unos días, y para mí es interesante eso, que por ejemplo la escuela pedagógica experimental, yo muchas veces percibo que ellos miran la realidad de lo que sucede en el contexto, pero desde el otro lado, desde la mirada tradicional, cuesta creer que eso existe. Existe una escuela así donde no haya notas, como donde no haya currículo, donde hayan todas estas diversas, que eso es la realidad, pero desde el otro lado creen que eso es una utopía, o sea, eso no debe ser, eso es como utópico. Y entonces yo digo, ¿en dónde está realmente el utópico? En la escuela tradicional, que está encapsulada, viendo cosas que no, de un mundo ideal que no vivimos, que está por allá, no sé en dónde, en unos libros consagrados, repetidos, pero del otro lado, esa me parece que, y esa supuestamente es la escuela de la realidad, la tradicional, pero no están viendo la realidad, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención. Yo creo que tú nuevamente tocaste una cosa muy interesante. Yo creo que les voy a hacer una promesa. Ya, es esto, ya no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero a mí me parece, porque hay gente que dice, es que la EPE, sin manual, sin nota, la EPE así como es una burbuja. No, señores, la escuela tradicional es la burbuja. Y vamos a demostrar, yo creo que eso lo hacemos en la próxima vez, vamos a demostrar cómo la que está en una burbuja es la escuela tradicional y no una escuela que está comprometida con el contexto, con las posibilidades, con la realidad y con lo que es hoy, los niños de hoy, las urgencias de hoy, las perspectivas de hoy, que sería una escuela alternativa. Eso lo vamos a tratar. Sí, y bueno, hoy el tema ha sido tan apasionante también que muchas personas han seguido conectadas a lo largo de esta transmisión, que ya son las 6:17 de la tarde, en este momento, 6:20 de la tarde, porque el tema ha sido bastante apasionante y las personas siguen conectadas a través de Facebook Live. Pero bueno, ya el tiempo es corto. Y bueno, finalmente, pues para seguir, para que ustedes, tú si quieres seguir ahondando en el tema, si quieres seguir investigando, leyendo más de lo que estamos hablando, y no solamente los documentos que ha hecho Dino, sino maestros de la escuela, hemos tenido todo el tiempo este libro aquí al frente, que es el último libro publicado por la editorial Magisterio, escrito por Dino Segura, y aquí precisamente se llama Hacia una escuela contemporánea, la práctica hecha teoría. En uno de todo esto que estamos tratando, hay un artículo que se llama La evaluación como imperativo social y necesidad curricular, aquí en este libro. Y todos estos artículos son que vino también, hay algo muy interesante que lo tenemos que desarrollar más adelante, y es que la escuela no es la misma, la EPE no es la misma, ¿no? Entonces hay artículos de atrás para adelante y se puede ver el contraste en por qué no es una escuela
que se mantiene ahí, ¿no? Como estática, no avanza, siempre las mismas cosas. Entonces les recomendamos este libro, lo pueden adquirir en la editorial Lernen, en la editorial Magisterio, Hacia una escuela contemporánea, la práctica hecha teoría. Lo hemos tenido todo el tiempo aquí adelante para que ustedes lo recuerden, porque si quieres investigar más, si quieres saber más acerca de lo que estamos hablando, este libro es una buena fuente de información y de investigación. Muy bien. Ya, yo realmente los invito. Ahí en ese libro hay quizás unos 20 artículos relacionados fundamentalmente con la escuela. Y hablamos no solamente de elementos como la evaluación, sino también de cosas puntuales, como la teoría de sistemas, como la matemáticas en la EPI, con aspectos como la repetitividad de los fenómenos en la clase de ciencias, los sistemas dinámicos. Hay cosas bonitas, realmente yo me siento contento con ese libro. Y antes de irnos, entonces Adriana Urquijo nos dice, muy interesante la posición, muchas gracias, gracias a ti por estar allá del otro lado. Nidia Janet nos dice, gracias Dino, interesantes tus aportes, a ti también gracias Nidia por tus aportes muy interesantes y gracias por estar conectada. Y aquí Flonek, el nombre es raro, dice, ella nos pregunta, ¿algún programa de la EPE para adultos? Pues tenemos los cursos cortos, y ustedes ya saben que los sábados están los cursos cortos, y ya vamos a comenzar otra cohorte dentro de ¿cuánto? La segunda cohorte va a ser en el segundo semestre, la tercera cohorte en el segundo semestre. El 10 de agosto comenzamos la tercera cohorte. Y entonces hay matemática divergente, hay robótica, hay economía azul, tenemos también pensamiento ancestral y tenemos también construcción de instrumentos musicales y composición de canciones. Ahí hay un menú muy interesante que yo sí los invito a que sean también estudiantes. Y finalmente, para despedirnos, Yoli Maritza Doncel nos dice, hola Dino, muchas gracias. Hola Yoli, Maritza, a ti muchas gracias. Y también felicidades Yoli, nos vemos un día de este, chao. Y también por estar ahí atenta. Entonces, bueno, el próximo jueves vamos a tener, ya Dino anunció casi el tema del siguiente jueves, del cual vamos a tratar. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y que tengan un feliz fin de semana y bueno, hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Nos vemos dentro de 8 días, de 5 a 6 en el taller de la EPE en vivo.